Ella es Yania. Ella es Estrella. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! El día de hoy vamos a hablar sobre los 10 nombres de grupos de K-pop que son nuestros menos favoritos. Por decirlo bonito. Hay unos nombres que no sabemos ni a quién se le ocurrieron o si agarraron la palabra y dijeron esto necesita un significado más profundo, entonces vamos a convertirla en un acrónimo. Yo juro que hacen eso, de que si una palabra random en inglés, la ponemos ahí y ya queda el nombre. Aclarando, nos dan risa los nombres, las bandas nos gustan mucho. El primero en la lista es Teen Top. Cada letra está por una palabra diferente y va así: Teenager, Emo Boys, Emoticon, Next Generation, Talent, Object, Praise. Ni siquiera es una frase, son solo palabras random, como siquiera. emoticon, como emoji. Ni siquiera tiene sentido. En español sería algo como adolescentes, Emo Boys, Emoticon. Siguiente generación, alabanza, objeto, talento. Boom. Tal vez no nos han explicado bien el significado, o sea, a lo mejor sí tiene otro significado de que cada palabra significa algo, representa algo para los miembros del grupo, pero pues no sabemos. O igual en coreano, es Porque como significa algo, pero en inglés nomás. Incluso Teen Top, o sea, está padre porque pues son chicos en la cima. O sea, si dejas las dos palabras Y ya. normales. Y sí. Ajá, no tenían que ponerle un acrónimo sin sentido. Ahora, este que vamos a mencionar es probablemente el más conocido de todos, de los que tienen nombres de acrónimos, y es BIP o Best Absolute Perfect. Como que dijeron, humildad, ¿qué es eso? Nosotros somos los mejores absolutamente perfectos. Ya, así pónganos el nombre. Todo el sass del mundo. El siguiente grupo en la lista es Ajax, que en realidad agarraron su nombre de Ajax the Great, que es un héroe de la mitología griega que se dice que ayudó a traer la victoria a los griegos durante la guerra de Troya. Entonces está padre, pero para las personas que somos de acá del occidente nos recuerda al detergente. Ahora, por lo menos el significado está padre. O sea, Ajá. a nosotros nos da risa porque de este lado del mundo hay un detergente de trastes que es bastante famoso, que se escribe exactamente igual. Entonces, la primera vez que lo vimos, nos empezamos a reír porque nos imaginamos eso. Es gracioso, aunque no sabemos si para el resto del mundo también sea tan gracioso. Pero por lo menos está padre. O sea, si no tuvieras este contexto, dirías, oh Dios, qué chido, pero lo siento, la otra. Ahora vamos a hablar de unos idols altos y guapos. O sea, Boys Visual Value in Excelsis, o VIX. Esto quiere decir voz, visuales y valor en excelencia. Es que ¿de dónde se sacan esos acrónimos? O sea, Deja tú, ni siquiera es un acrónimo. VVVIEX. El punto es que no queda VIX como lo escriben ellos, ni siquiera es un acrónimo. Dijeron, estas palabras se oyen cool, pero VIX se oye cool y se parece lo suficiente, vamos a relacionarlo. el siguiente grupo en la lista se llama HAM o Heart and Mind. Heart and Mind me parece bonito, suena... Sí, está padre, o sea, lo escuchas y dices, ay, qué cursi. Luego tomas las primeras letras y pues tu grupo se termina llamando Jamón. Que este sí me parece que está mal pensado, porque, jamón, no vieron de que, esto es jamón. Literal, si buscas ham en Google, no te va a salir el grupo, te va a salir pedazos de jamón. Ahora vamos a hablar de una de las bandas de K-pop, Trax. Aunque la primera vez que escuché el nombre, escuché como, pues es que es una banda de rock, así, pues, algo fuerte o algo así. Y dije, voy a buscar más sobre este grupo. Y me encontré con que a cada uno de los integrantes le pusieron un nombre. Dependiendo de la primera letra de estos nombres, iban a formar un nombre completo, que me sonaba más o menos a la idea de CN Blue. Sin embargo, los nombres que ocuparon aquí son Typhoon, Rose, Attack, Christmas. O sea, Typhoon of the Rose Attack on Christmas. O sea, tifón del ataque de las rosas en Navidad. Está chido, o sea, imagínate de que en Navidad, de que lloviendo así rosas. El siguiente en la lista es Beast, que aunque su nombre,
Ajá, su nombre te hace pensar en una bestia, algo feroz. Como su música. Ajá, exacto. Pero, es que ¿por qué? Si ya tienes un nombre así, ¿por qué no lo dejas ahí? ya está chido tu nombre, ya está padre. Entonces le buscaron un acrónimo y al principio era Boys to Search for Top, o en este caso chicos en busca de la cima. Pero después decidieron que no les gustaba y lo cambiaron a Boys of the East Standing Tall, que se traduce a chicos del este que se colocan alto. Le hubieran dejado Beast. Beast está Bestia. perfecto. Ya, no le busquen. Aparte está chido porque se ponen de que el 2 y la E y la A. No al revés. necesitas más. O sea, ¿qué más quieres? Ahora vamos a hablar de En Black. Todo empieza tranquilo, En Black. Suena como Men in Black. Suena elegante, suena classy. Sexy. Pero Music Boys live in absolute quality. Why? Tiene sentido, ¿ok? Sí, o sea, tiene sentido como para... Como, ajá. Más o menos. O sea, no es tan raro, pero aún así déjenlo. ¿Para qué le buscan algo más? Es que pueden buscarle algo más con las palabras. O sea, Black. ¿Por qué Black? De ahí pueden salir muchas cosas. De la M pueden salir muchísimas cosas. Y juntos pueden hacer miles de combinaciones, pero no. Letra por letra porque sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Estamos asumiendo que eligieron primero un nombre y luego y luego los acrónimos, pero ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si realmente dijeron no? Se llame Best Absolute Perfect. No, está muy largo, hay que ponerle VIP. Ahora hablaremos de Yukis, que son un grupo de chavos súper talentosos. Yukis suena muy padre, hasta suena bonito, medio romántico. Ajá, pero luego nos vamos al significado de cada letra y nos queda algo así: Ubiquitous Korean International Idol Superstar. Es que ¿qué es ubiquitous? Ok, tal vez nos retractemos un poquito porque aparentemente ubiquitous significa omnipresencia. Igual en la crónica sigue estando bien malo. Korean International Idol Superstar. Pero suena bien genérico. O sea, Yuki Como suena bien padre. Ahora vamos con el último de la lista y mi personalmente favorito. Estamos hablando de Obtention. Trae un concepto divertido, pero el punto es que Obtention, la verdad yo siempre he pensado como en carrera, como meta, por alguna extraña razón. O sea, que no tiene nada que ver. A mí me suena como tensión al máximo, que nos tienen como que al borde del asiento con cada cosa que hacen. Eso suena bien pro. O sea, a mí me suena así su nombre, pero en realidad es Unbelievable Perfect 10 Members Teenagers Idol Open Now. A ver, ¿cómo? Ok, sería como 10 miembros adolescentes increíblemente perfectos abiertos ahora. ¿Qué es lo que está abierto? También pienso como que Open Now. Yo creo que fue exactamente igual Obtention y fue como que, pues nos quedan estas letras. Sí, Open Now. Deja tú, lo peor del caso es que fuera solo una persona, pero hasta donde tengo entendido va como por pasos. A alguien se le ocurrió esto y a otro alguien lo aprobó. Ajá, y estos fueron nuestros 10 nombres de grupos de idols menos favoritos. Que en mi caso fueron mis favoritos por chistositos. Best Excellent, Absolute Unique. Thank you. Ese es nuestro grupo de idol. Beauty. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Si ustedes conocen o se les ocurre algún otro grupo que tenga un nombre chistoso o de que de plano nos los pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, recuerden que lo pueden compartir con todos sus amigos, nos pueden regalar un like y también se pueden suscribir para más videos cada semana. Recuerden que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter como Banana Milk TV, y también me pueden seguir a mí como Ciania Bebé en Snapchat, donde cada que grabamos hay pequeños sneak peeks de lo que estamos haciendo en los próximos videos. Ahora sí, esto fue todo. Nos vemos el próximo jueves con más Banana Milk. Bye.